ahora, 2 casos de coronavirus con la variante Delta han sido confirmados en el país. La nueva mutación del virus genera preocupación en el mundo y genera nuevas interrogantes, entre ellas si sirven todos los tipos de mascarilla para la protección. Para profundizar en este tema nos acompaña Annette Trombet, doctora en Biociencias Moleculares y directora de la Escuela de Biotecnología de la Universidad Mayor. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Flavia. Gracias por invitarme a esta nota. Primero le quería consultar. Hemos estado acostumbrados, hemos ido aprendiendo durante todo este tiempo a distintas medidas para convivir de una mejor manera con el virus, de poder cuidarnos. ¿Ha sido suficiente ese aprendizaje? ¿Nos falta más todavía para poder enfrentar estas nuevas variantes? Ha sido un aprendizaje bastante bueno en este tiempo. Hemos aprendido rápido. Hemos logrado obtener varias cantidades de datos para poder asegurar cuáles de las medidas que el año pasado tomábamos eran realmente útiles y aquellas que no lo son tanto. Por ejemplo, en materia de las mascarillas que estamos hablando ahora, en materia de la desinfección, hay que recordar que el año pasado se hacía mucho énfasis y todos hablábamos al respecto de la desinfección, ¿no es cierto?, de las cosas, de los materiales, de la superficie, de los zapatos, de la ropa. Y muchas de esas cosas se está viendo que quizás no son tan necesarias o no tienen la importancia que tienen otras medidas que sí la tienen, como lo sigue siendo el lavado de manos frecuente, como lo sigue siendo el distanciamiento físico, como lo sigue siendo el uso de una mascarilla adecuada. Y ese es el otro punto importante, el saber discriminar cuál es la mascarilla que tenemos que usar, sobre todo ahora, frente a una variante que se muestra mucho más infecciosa, mucho más virulenta. Precisamente de eso que quería ahondar, porque desde que partió la pandemia yo creo que todos nos hemos comprado muchas mascarillas, se nos recomendó en algún minuto, por ejemplo, hacer nuestras propias mascarillas, y yo traje, por ejemplo, hoy día algunas de las miles que me he comprado a lo largo de todo el tiempo y quería que pasemos a revisarla, porque claro, tenemos la quirúrgica, ¿no es cierto?, que es la que generalmente usamos, esta que es de una tela como más suavecita, telas más rígidas, ¿no es cierto? Tenemos otras de cobre. Hemos tenido distintas mascarillas que nos vamos comprando a lo largo, ¿no es cierto?, del tiempo, pero claro, la efectividad no sabemos cómo funciona. Algunos nos dicen pongan el chorro de agua, ¿no es cierto?, para ver si filtra o no. Vamos revisando una a una, que yo creo que son mascarillas bastante comunes que tienen muchos en sus casas. Por ejemplo, esta, una de tela normal, tela un poquito más rígida quizás, pero que no tiene ninguna certificación, que está hecha a mano. ¿Sirve o no sirve? Bueno, eso depende mucho del material en que esté hecho. Ahora, hay que dejar en claro que cualquier cosa que uno impida el paso del aire va a servir. Ahora, hay distintos rangos de porcentajes de eficacia, ¿no es cierto? O sea, entre andar sin nada y andar con lo que sea, hay que siempre tratar de usar una mascarilla, la mascarilla que uno tenga. Eso es lo primero que hay que dejar en claro. O sea, jamás no usar mascarilla. Y en materia de las mascarillas de género, hay de variados tipos. Hay aquellas que se hacen en casa con una tela de algodón, hay aquellas que se mandan a hacer a sitios más especializados que tienen más de una capa. La verdad que lo importante de esto es que sean efectivamente de más de una capa, ojalá de 3 capas al menos. Muchas de ellas tienen una sola capa, ojalá deberían tener 3, ya para aumentar la eficacia. Y lo otro que tiene que ser de la famosa tela no tejida o TNT. Esa tela no tejida es la típica tela que se utiliza, por ejemplo, para los bolsos reutilizables del supermercado. Es una tela dura cuya entramaje, podríamos decir, es menos poroso. Y al ser menos poroso, impide mucho más el paso de las partículas. Entonces eso es lo que uno tiene que primero darse cuenta, que si va a usar una mascarilla de tela, tiene que ser de 3 capas y tiene que ser de TNT, o al menos una o 2 de ellas tiene que ser de esta tela no tejida. Lo otro importante es que se tienen que lavar frecuentemente. Esto es, mientras más se use, más frecuentemente se tiene que lavar. Ya ese es el pro que tienen las mascarillas de tela, que se pueden reutilizar. Claro, hemos conocido varias mascarillas reutilizables, una de ellas, esta también, ¿no es cierto?, las de que son de cobre, pero se ha dicho que estas, por ejemplo, generan un cultivo de bacterias en la persona que las usa y que no son quizás tan buenas. Mitos y cosas y conversaciones que salen dentro de esto que estamos aprendiendo y que hemos ido hablando del coronavirus, ¿no?
¿Sirven estas mascarillas de cobre o genera también un daño por el tema de estos cultivos de bacterias que se dice? Mira, esa precisamente que tienes en tus manos no es recomendable por el sencillo hecho que tenga o no tenga cobre es elasticada. El hecho de que se elastique, que sea elasticada y que se expanda hace que los espacios dentro de la tela también aumenten, por lo tanto se hace más permeable. No es recomendable y eso lo sacaron desde un estudio que hicieron en la USACH, ¿no es cierto? Que hay un centro especializado para ver la certificación de las mascarillas, que las mascarillas elasticadas no son recomendables en su uso. En materia lo que me habla es que se crea un caldo de cultivo dentro de las mascarillas de tela y esas elasticadas con cobre o sin cobre, es verdad. Una vez escuché una palabra que creo que ejemplifica perfecto lo que uno tiene que pensar respecto a las mascarillas de tela. Las mascarillas de tela son como la ropa interior, ¿ya? Hay que considerar que la boca es un lugar que tiene mucha carga microbiana. Por lo tanto, si uno permanece con la mascarilla de tela, elasticada, con cobre o sin cobre, usándola todos los días sin lavarla, se empieza efectivamente, por culpa de la humedad que uno expele desde su propia boca, a llenarse de las bacterias propias de la persona que la usa. Por lo tanto, lo recomendable siempre es lavarla con agua tibia y jabón o detergente, ya antes de volver a utilizarla. O sea, era hacer igual como lo que uno hace con su propia ropa interior. Ahí tenemos la última y esa hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de las reutilizables. Pero tenemos esta, la más típica, la quirúrgica. Pero más allá de que nos han dicho que esta funciona, yo te quería hacer otra consulta. ¿Cómo sabemos cuáles funcionan y cuáles no? Porque estas mismas, por ejemplo, las encontramos en la calle, las venden por unidad, muchas veces las sacan de la bolsa y la venden. Entonces, estas mascarillas, claro, que nos han enseñado que son las quirúrgicas, que son las buenas, ¿cómo saber que es de calidad, por ejemplo, y que no es una imitación que no sirve y que no me está protegiendo? Es súper buena pregunta, porque es verdad eso, venden muchas veces muy baratas a la salida de los metros, por ejemplo, y mandan cajas completas. Hay que discriminar entre las que son higiénicas y las que son quirúrgicas, ¿ya? Las higiénicas además son súper parecidas a las quirúrgicas. Las quirúrgicas dicen en su caja que son quirúrgicas, eso es el primer punto. Segundo punto, tienen que tener 3 pliegues, hay mascarillas que tienen 2. Los pliegues son estas vueltecitas que tienen al frente, ¿no es cierto? Tienen que ser de 3 pliegues y tienen que tener un buen ajuste a la nariz. Muchas personas la ocupan, así se las ponen y eso es todo. Tiene que ajustarse al puente de la nariz firmemente. ¿Hay algún sello que, por ejemplo, podamos ver en la mascarilla o solamente, no sé si se alcanza a apreciar, pero solamente basta con saber que tiene estos 3 pliegues para darnos cuenta que es efectiva y ese puede ser una buena forma de conocerlo? Ahí se ve más o menos en la pantalla, ¿no? No necesariamente, hay 2 maneras de asegurarte. Una es que las farmacias, por ejemplo, tienen que vender mascarillas certificadas, ¿ya? Entonces las farmacias son un buen sitio para comprar. Si tú vas a comprar en un lugar que no sea la farmacia, tienes que fijarte en la caja. Perfecto. Y en la caja salen ciertos códigos de certificación, nosotros nos guiamos por la certificación europea, y dentro de la caja sale un número, sale una sigla, que es relativamente fácil de aprendérselo porque dice GB de gato, barco, GB 2626 y un número, que suele ser el 2006 o el 2019. Perfecto. Cuando existe este número, que es GB 2626, significa que esa caja de mascarilla ha sido certificada según las normas de nuestro país. Si no sale esa, si la venden o la adquieren de forma individual en la calle, en la feria, no hay nada que les asegure que esa mascarilla sea efectiva. Ahora, yo sé que hay veces que las mascarillas son muy caras para el ingreso familiar. Lo que se puede ayudar a tener una buena protección, nunca jamás a la protección que alcanza una KN95, por ejemplo, que son las mejores, pero claro, una buena quería protección preguntar porque es usarlas dobles. Claro, se recomienda, a eso quería llegar a la KN95 porque precisamente se está recomendando esa principalmente ahora que tenemos Delta, ¿no? ¿Por qué es tanto mejor? Y con eso para ir cerrando en este capítulo de las mascarillas, ¿qué tiene de distinto, por ejemplo, la KN95 con la quirúrgica, la celeste típica que conocemos? La KN95 o N95 debe su nombre a que filtra el 95% de las partículas, ¿ya? Tiene una protección, por lo tanto, de un 95%, tiene 5 capas que impide el paso desde el exterior y desde la persona hacia el exterior. Entonces son lejos las mejores mascarillas que uno puede utilizar.
Después de esas mascarillas vienen las mascarillas quirúrgicas que alcanzan un nivel, dependiendo de la calidad, hasta un 70, 80, 90% de protección. Y por eso el problema es que las NK95, KN95 o N95, se pueden encontrar con todos esos nombres, son mucho más caras que las quirúrgicas. Entonces, en caso de que no se tenga el poder adquisitivo para comprar las KN95, lo que se hace es utilizar una quirúrgica bien adherida a la cara y una de tela encima. La mascarilla de tela presiona la quirúrgica a la cara, permite un paso de aire que la hace cómoda y otorga una protección que alcanza hasta un 90%, o más, incluso si, pero en promedio un 90%, 80-90%, si la mascarilla de tela es buena y la quirúrgica también es de buena calidad. Así que ahí hay una alternativa en caso de que no se pueda adquirir la N95. Claro, distintas alternativas entonces para ir jugando con las distintas opciones que tenemos, jugando entre comillas, por cierto, con las distintas opciones que tenemos para cuidarnos, porque eso finalmente es lo más importante, usar la mascarilla y no cualquier mascarilla para que esto sea efectivo. Así que muchas gracias por esta explicación, muchas gracias por contarnos las diferencias. Pese a que ya estamos acostumbradas a esta nueva realidad de vivir con mascarillas, siempre es bueno saber qué estamos usando y qué es lo que tenemos que usar para que sea efectivo. Así que muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Flavio, por invitarme.